hasta el 10, el 1 al 10. Amén. Vamos a orar antes de entrar al estudio bíblico. Bendito Padre, damos gracias por la bendición de esta mañana que nos has dado este día tan hermoso. Hemos contemplado la mañana, hemos visto tu gloria a través de tu creación, a través de todo lo que has hecho, Padre, los cielos, la tierra, los árboles, los pajarillos. Te damos gracias y estamos gozosos en esta mañana de venir con un corazón dispuesto a aprender tu palabra, con un corazón dispuesto a seguir tu mandato, con esa hambre espiritual para seguir alimentarnos con ese pan de vida que es tu santa palabra. Te pido que bendigas enormemente a cada hermano, a cada hermana que nos ve por internet, pero también que están aquí presentes, Padre. Te pido que los bendigas enormemente, que tú puedas darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que guardes nuestra alma, te entregamos en nuestro ser y te pedimos que nos guíes en esta escuela dominical, que tú seas y que tú te muestres a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. Y como les iba diciendo, hermanos, aquí en Marcos, vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso del 1 al 10. ¿Amén? Amén. Y la palabra de Dios nos dice: en aquellos días, como había una gran multitud, y todos conocemos, ¿verdad?, que vamos a pararnos aquí un poquito, y todos conocemos y hemos visto a través de la palabra aquí, a través del Evangelio de Marcos, que Jesucristo ya había tomado una cierta fama. Nos damos cuenta que Jesucristo lo seguía muchas personas que eran judías, pero a la vez muchas personas que no eran judías, que eran gentiles, el pueblo que no era el pueblo de Israel, que no era el pueblo judío, era griego, no era hebreo, era griego, o en diferentes lugares. Pero nos damos cuenta que había multitudes, y si nos damos cuenta que en esto que nos relata Jesucristo, más que nada el apóstol, los apóstoles estaban alrededor de ellos, pero Marcos lo describe de esa manera. Yo miro aquí unas multitudes tan grandes. Pongan ustedes a pensar esas multitudes. Mucha gente que seguía que Cristo todavía no creía realmente en Él. Muchos lo seguían por un beneficio, por un milagro. Muchos lo seguían porque ya tenían esa semilla en su corazón, que había sanado sus enfermedades, había limpiado su lepra, había hecho milagros. Gente que estaba en pleno divorcio, gente que no quería saber nada de Dios, pero seguía por escuchar la palabra, las palabras de Jesucristo. Nos relata más adelante una gran multitud. Dice, y no tenían, y luego la palabra dice, y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, y esto, si se dan cuenta, hermanos, esta no es la primera vez que hace esto Jesucristo. En los pasajes anteriores, cuando vemos que hubo una alimentación, ¿de cuántos hermanos?
de 5,000. ¿Ok? Aquí nos dice que alimentó 4,000. En los capítulos pasados dice que hubo una alimentación de 5,000. Y si nos damos cuenta, aquí los discípulos se habían olvidado de ese gran milagro que había hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque aquí se espera más tiempo, se prolonga más tiempo. Y Jesucristo aquí habla en el verso 2. Y la palabra clave que podemos encontrar aquí es compasión. La palabra es: tengo compasión de la gente. ¿Ok? Jesucristo realmente tenía una compasión por toda esa multitud. La compasión que movió a Jesucristo al levantar a Lázaro de ese abismo, de esa muerte, la compasión que tuvo en cortar ese flujo de sangre a la mujer, estaba con el flujo de sangre, la compasión que tuvo en defender a la mujer adúltera de los escribas y fariseos, la compasión que tuvo en varios eventos que hemos relatado aquí en la palabra de Dios, que a la vez en estos tiempos parecen cuentos de fantasía, a la vez parecen cuentos que no son reales, que esto es absurdo, como un hombre que se dice llamar Dios sana a los enfermos, libera a los leprosos, levanta al paralítico, da vista a los ciegos, detiene la tormenta, algo sobrenatural, alimenta 5,000, alimenta 4,000. Pero nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe, seguimos a Cristo en fe. Y es lo que nos dice la palabra clave que yo les invito a que mediten: es compasión. Jesucristo tuvo compasión de la gente, Él mismo lo dijo en sus palabras: tengo compasión de la gente. Y para ustedes, ¿qué significa compasión? Compasión para mí es como tuvo misericordia, tuvo lástima, pues compasión lo abarca todo. Tuvo dolor por ver la necesidad de las personas. Okay, muy bien, estamos cerca ahí. Compasión básicamente es tener pesar. Pero si nos vamos más a estudiar, más a lenguaje, dice que cuando hay compasión es cuando tú miras algo y hasta el estómago se te tuerce. ¿Por qué? Porque miras esa injusticia, porque miras esa necesidad, te duele, una pena por dentro. Entonces eso es lo que Jesucristo tenía por esto. No era tanto por alimentar o porque tenían hambre, porque si se dan cuenta el hambre es algo físico, pero realmente lo que tenía esta gente era más bien un hambre espiritual. Vivían en una ignorancia tremenda en aquellos tiempos. Y luego nos sigue tratando: tengo compasión de la gente. Y luego dice: ¿por qué? Dice: porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y aquí la palabra dice: no tienen que comer. Estaba viendo esa compasión de un hambre físico aquí. Y si los enviaran en ayunas a sus casas, se desmayaron en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahí el Señor mira la necesidad, mira las consecuencias que iban a hacer, iba a poner en riesgo si los iba a mandar a casa, lejos. Pero en el verso 4, ¿qué nos dice, hermanos? Sus discípulos le respondieron:
Y nos sigue otra oración. ¿De dónde, dice, de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Les vuelvo a repetir, a veces nosotros conocemos el Evangelio. El Evangelio es para los que no creen. Nosotros nos decimos, el Evangelio es para los que no creen. El Evangelio no es para nosotros. Y nos olvidamos de eso. ¿Cuándo nosotros debemos de seguir aprendiendo de las palabras del Maestro? ¿Cuándo nosotros debemos seguir alimentándonos con los hechos, con las palabras, con el aliento que nos da el Señor Jesucristo en sus palabras en los 4 evangelios? Se nos olvida. Aquí los apóstoles o los discípulos de Jesús se les había olvidado que antes, en unos capítulos atrás vemos que hace otro milagro, hizo un milagro de alimentar 5,000. Estamos hablando de puros varones, el Mateo dice puros varones, sin contar las mujeres, los niños, los ancianos. Pero nos dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Se acuerdan de un evento, hermanos, donde alguien sació en el desierto a miles de hombres? ¿No se acuerdan de un evento de la palabra de Dios en el Éxodo? ¿Quién hizo eso, ese milagro? Moisés. Pero ese alimento era maná del cielo. Ahora Jesucristo viene y nos viene diciendo que le está dando ese milagro de pan y peces. Pero nos damos cuenta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y les dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, dice, y se saciaron y se recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, eso sin contar hembras, sin contar niños. Y los repartió. Luego, entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanutas, la región ahí. ¿Qué nos enseña, hermanos, esos versos? ¿Qué nos muestra Jesucristo aquí en su palabra, en esta alimentación de los 4,000? Yo aquí veo, hermano, por ejemplo, los apóstoles llevaban 7 panes, yo creo, para ellos y el maestro, que era el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, él cuando dice que él tenía compasión de la multitud, no solo les daba la medicina para su cuerpo, sino que les saciaba también su necesidad de comida. Y siempre él se enfocaba en la necesidad de aquellos y no de él. Otro punto de vista que tienen ustedes, que pueden ver aquí en esta, podemos recoger aquí en esta. Al principio te habló de la misericordia, la compasión. Compasión también. Entonces, nuestro Señor siempre, en uno de sus atributos, ha sido compasivo con la humanidad, ha sido compasivo con nosotros.
Y yo creo que aparte de que le habían seguido, pues básicamente su corazón se conmovió al ver aquella necesidad de aquellas personas. Otro aspecto que podemos ver, los discípulos habían caminado con el Señor y esto no era nuevo para ellos. ¿Verdad? Mas sin embargo, usted mira, dice, ¿quién? Dice, ¿cuántos? Dice él, dice, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar el pan a estos aquí en el desierto? Cuando usted vemos a la luz de la palabra, a uno que estaba con el Señor, todavía no tenían corazones duros, o incrédulos, llenos de dudas, porque habían visto al Maestro hacer aquel milagro, de alimentar a multitudes mayor que de la que tenían, pero sin embargo, pues en ellos había dureza de incredulidad todavía. Entonces, vemos de que nuestro Dios hace aquel acto también para mostrar a sus discípulos, enseñarles que todas las cosas en Él son posibles. Nada es posible, ok, muy bien. Podemos rescatar muchas cosas aquí en lo que nos dicen estos versos. Y algo que me llama a mí la atención es de que cómo la incredulidad, ¿se da cuenta? De los discípulos, como estaba diciendo ¿de dónde? el pastor, ¿verdad? Cómo la incredulidad de los discípulos, cómo sus corazones todavía estaban en esa lucha, ¿verdad? ¿Será este el Mesías? ¿Será este Hijo de Dios? Porque habían visto varios milagros en todo su caminar. Estaban de cerca con el Maestro, les sabía, incluso cuando no conocían la interpretación de lo que hablaba Jesucristo, se acercaban y le preguntaban, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir con ello? Si nos puedes explicar a esta parábola. Pero vemos que aquí dudan. En el verso 4, cuando sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ya habían sacado cuentas que con 200 denarios, con un sueldo de 8 meses, una persona iban a saciar por lo menos con un panecito a cada persona. Pero ahí no tenían ese dinero. Ellos no tenían ese dinero, estaban sacando cálculos, estaban sacando sus matemáticas, pero en sí, el Maestro demanda algo. Una cosa es, nosotros sabemos que el ministerio no se va a mover con lo que nosotros queremos en nuestras fuerzas aportar a Dios, a Cristo Jesús. Aquí se lo ve, aquí está clarito. ¿Ok? Porque aquí hicieron cuentas. Señor, damos ese dinero, nos vamos. Pero Jesucristo más adelante le responde, no es que yo quiera que ustedes me den ese dinero, o no es que yo les dé ese dinero, ahorita van a aprender algo mejor, lo que su voluntad pueda darme. ¿Y quién es esa voluntad? Esos pescaditos. Era su voluntad. ¿No se acuerdan? Hay veces que cuando en las megas dicen, quiero esto, $10,000, vengan para acá, $1,000, 500, ¿qué es eso? Es un ridículo. El Señor nos dijo eso. ¿Qué tiene para nosotros? Lo que tenemos es esto, la voluntad, y se lo lleva. Entonces Dios hace la obra, le hace el milagro y lo empieza a multiplicar.
un comentario. Amén. Dice, él les preguntaba, ¿cuántos panes tenéis? O sea, muchas veces Dios nos pregunta, ¿cuánto es tu capacidad? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde tienes para dar? ¿No? Entonces, y luego dice aquí, entonces Él les mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando 7 panes y dando gracias. Aquí también me toma como referencia en los pueblos de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Verdad? Ellos no se quejaban, incrédulos, y discípulos también símbolo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí el 7 pues en la analogía de Dios, uno de la perfección, ¿verdad? Uno de la perfección, y como el Señor da gracias por lo que el Señor ya ha hecho, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quería comentar brevemente. Hay mucho, ¿verdad? Muchas cosas cosas ahí que se relacionan con lo que pasó Moisés y con lo que pasa con el Señor. Sí, hay una infinidad de palabras. Y yo les voy a decir una cosa, entonces, cada palabra que existe en estos versos que leímos, en este evento, no está escrita por casualidad, o no la pusieron porque no tenía nada que poner. Pues lo único que cabía. Porque le sobraba ese tinte al escritor. Toda palabra que está escrita ahí, poco a poco el Señor nos va a ir en este caminar cristiano, nos va a ir revelando. Si no, ya algunos de ustedes le ha revelado. Amén. Y es así lo que hace el Señor. Pero la palabra que nos da aquí realmente es compasión. La palabra en sí, el meollo del asunto, la palabra clave es compasión. El apóstol Pablo varias veces en sus cartas él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Compasión, una de las virtudes, una de las cosas que mostró mucho Jesucristo, compasión. Y la otra cosa que mostró Jesucristo fue la humildad. Humilde, pero era compasivo. Él veía más que nada que del hambre física, veía el hambre espiritual que tenía. Veía a multitudes ignorando realmente que esto ya, el reino, como dice Juan, ¿verdad? Incluso Cristo, el reino de Dios ya está, se ha acercado. Esa compasión vio tanta gente que no tenía en sí realmente ver tan evento tan importante, tan crucial de esta gente. Nos damos cuenta que los discípulos, al ver esa multitud como hombres, como humanos, ellos decían, es imposible alimentar a tantos. Pero yo entiendo que el hombre pierde, ¿verdad? El hombre, la humanidad se le olvida las cosas que ha hecho Dios. Por eso es muy importante, como dice el Salmo, el Salmo número 1, bienaventurado, feliz. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre. Y adelante dice que medita la palabra de Dios todo el tiempo. Ahí dice día y noche, pero es realmente todo el tiempo, en todo tiempo. Cuando meditamos la palabra de Dios todo el tiempo, nos damos cuenta que hay tremendas enseñanzas en la palabra de Dios. Nos damos cuenta
que aquí está en sí las respuestas que queremos en ese consejo, ya sea para los hijos, en ese consejo, ya sea para los matrimonios, en ese consejo, ya sea para dar esa consolación, dar ese aliento para seguir adelante. Aquí nos muestra todo. Job, en su plática con sus amigos, le exigía mucho a Dios y quería una explicación de todo lo que le acontecía. ¿Se dan cuenta? Ya en el versículo 38 se revela realmente tal y como es Dios, y realmente le lo pone, como que dice, en su lugar. Pero una de las cosas que Dios hace cuando Dios le dice a Job, has considerado o has visto, mire, ¿te has dado cuenta de los tesoros que esconde la nieve? ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo Dios ahí? Estaba hace más de 3.000, 4.000 años antes de que naciera. Ya estaba en la mente de Dios, Cristo, antes de Cristo. Pero dice esto: has considerado los tesoros de que hay dentro de la nieve. Y por aquí Job pensaba que realmente ¿qué le estaba diciendo? Dios. Pero hoy vemos los físicos, los matemáticos, los ingenieros agrónomos, todo esto. Cuando le estaba diciendo esto, hay una investigación profunda, microscópica, que solamente con el microscopio, cuando cae la nieve en el aire, empieza a hacer un tipo de vapor, positivo o negativo, empieza a formar una capa de cristal a modo le da una forma tan bella y cae a la nieve y empieza a raspar la nieve y por años están ahí. Lo que le estaba diciendo Job, de Dios a Job: has considerado los tesoros de la nieve. ¿Qué es eso? Hasta ahora se investigó y eso está en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento lo dice. Hace en el 2012 ya ven los tesoros de la nieve, y esto lo dijo Job hace años atrás. Nos damos cuenta otra vez que a veces olvidamos las promesas, olvidamos las cosas que nos dice Dios, cuando realmente en este mundo corrompido todavía hay destellos de la gloria de Dios, muchas cosas buenas, de una manera por otra. Pero en sí, cuando llega Jesucristo, ¿qué dice? En el verso 2, tengo compasión de la gente. Primeramente, porque si bien sabemos, la humanidad, incluso el pueblo judío, esperaba un rey de gloria que se iba a rebelar con el pueblo romano, iba a destruir todo, por decir, el ejército romano, iba a entrar a dar libertad al pueblo judío, iba a gobernar, pero no fue así. Este príncipe de paz llega de una manera diferente, humilde, movido a compasión, entrando con un pollino, nada de eso. Así es Dios, ¿se ven? Con compasión. Mira también su ignorancia de la multitud. Cuando mira la multitud, Él conoce el corazón de cada humano, de cada persona que estaba ahí. Mira la tremenda ignorancia. Y mira también que hay un hambre física, porque tenían hambre. Y no los quiso mandar a su casa y los prueba,
Pero de ahí que hizo todo este evento en el verso 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, es la voluntad que ¿cuántos tienen? Tenemos esto. Esas son cosas que el Señor en su divino poder hace. Y lo vemos como milagro tras milagro en la palabra de Dios. Vemos esto no concuerda con los eventos. Mire, no concuerda con la vida ordinaria que tenemos nosotros. Cada milagro. ¿Cómo es posible que Dios ama esto, Dios hace esto, Cristo hace esto? Pero conforme va avanzando más lo que vemos, la tecnología, el aprendizaje, la teología, la física, otra vez los físicos, los matemáticos, los ingenieros se dan topes en la pared. ¿Y qué dicen? Es cierto lo que la palabra de Dios hace miles de años decía. Pero yo les invito en esta mañana que imiten a Cristo, que tengan compasión. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy en día, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar la compasión que Cristo nos ha dado hacia las demás gentes? ¿Cómo podemos aplicarlo? Una de las cosas es darles ese pan espiritual. Porque la palabra nos dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Date gracia lo que de gracia recibir. Date gracia lo que de gracia has recibido. Porque mientras otros ya están en este reino de Dios, ya son hijos de Dios, y viendo la gente y su ignorancia que se va desviando hacia un camino de abismo, hacia un camino de oscuridad, donde dice la palabra que ahí no va a haber sonrisas, ahí no va a haber alegría. Porque muchas personas han malinterpretado esto. Me preguntaba un varón, yo pienso, dice él, no, yo pienso que la tierra es el infierno. Ok, le digo, vamos a ver realmente si eso es así. Usted, de niño o de mediana edad, nunca tuvo una sonrisa, nunca tuvo una felicidad. Porque tal vez hoy está pasando situaciones difíciles, donde dice que esto es un infierno, esto es lo malo. Dice, sí, tuve felicidad, yo me reí, yo me gocé en aquel tiempo. Ok, entonces aquí no es el infierno. Porque la palabra dice, en aquel lugar de abismo, lugar de tormento, no va a haber alegrías. No van a estar de pares, como dice la gente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesucristo vio eso. Compasión. Sus entrañas se retorcieron a ver esa gente en la ignorancia, a ver esa gente que estaban muy perdidas. No sabían, eran como ovejas que no tenían una guía, un pastor. Porque ya dice, y luego para acabar de esto que es espiritual, estar viendo aquí que no tengo un pastor espiritual, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, aparte que no tenían guía, estaban sufriendo de lo físico, que no tenían que comer. Pero aquí ya Cristo hace este milagro, entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron, dice, comieron, o sea, y se saciaron, o sea, hasta donde más no pudieron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas,
eran los que comieron como 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Porque en aquel tiempo contaban más los varones. Dice, y después los despidió. Y luego, entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, dice. Y aquí estamos hablando de un evangelio de acción. Aquí no, el evangelio de Marcos es, por decir, es uno de los evangelios de acción, de que pasa un evento, después pasa otro evento, después tengo que ir a otro lugar. Hermano, por ejemplo, aquí me fui más adelante y está en el 18, 19, dice, es que el Señor ya iba haciendo todo eso más rápido, porque estas maravillas y todo esto sí era parte para la multitud, pero más que todo para enseñarle a sus discípulos, porque la muerte de Jesucristo, ya la partida de él ya se estaba acercando. Una de las cosas es esa. Y ya, porque aquí les dice, han visto y todo lo que he hecho, y aún dice, ¿no entendéis? Qué tremendo. Entonces, una de las cosas es eso, ¿no? Cuando haces tus milagros, la gente empujaba más, ¿no? Hay que ordenarlo, hay que llevarlo al trono, porque este es el rey, ¿cómo hace tus milagros? Y era una multitud grande que decía, hay que ya hacerlo rey, porque mira, este alimenta como Moisés, esto no tiene que ver con cualquier hombre de carne y hueso, este es Dios, vamos a ponerle como rey. sí. ¿Te das cuenta? Pero Jesucristo dice que mejor se apartaba y se iba. ¿Por qué? Todavía mi hora no ha llegado. No era su hora, era en el tiempo, no era el tiempo que nosotros creemos, es en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, en su tiempo perfecto. No sé si tiene un comentario, una pregunta para ir cerrando. Dice que separó a los discípulos y fue a los que primero les dio el pan. Ahí hay una simbología. El Señor le da a sus discípulos, ¿verdad? Digamos, el maestro, el pastor, ¿verdad? Les da el pan para dárselos al pueblo. ¿Sí? Entonces así es el Señor, nos aparta para darnos algo, ¿verdad? Para aportar a la humanidad, ¿verdad? Viene enseñando cada cosa que yo le vuelvo a repetir, cada cosa que está en la escritura no está puesto por casualidad. Todo tiene su explicación. Unas cosas ya se lo ha revelado el Señor y otras cosas siguen ahí en el día perfecto que Él nos quiera revelar. Amén. Sí. Yo quisiera que alguien de ustedes nos pueda ayudar a También quería comentar, cuando alimenta a los 4,000, cuando están incrédulos, ¿no? Sus discípulos responden, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan? Supuestamente los discípulos, los 12, siempre andaban con él, ¿no? Siempre andaban con él. Ajá, a veces yo me fui ahorita con este versículo, en que a lo mejor cuando ellos preguntan, ¿de dónde alguien va a sacar para saciar este pan? Yo pienso que dije, a lo mejor los que dijeron esto, de los discípulos, no estaban cuando alimentó a los 5,000 y no se dieron cuenta de ese milagro. Y por eso hacen esa pregunta. Pero más adelante me doy cuenta que es como dices, que se olvidan de las cosas. Si están viendo que anterior cuando estaban en Bethsaida, ¿no? Alimenta a los 5,000, ¿cómo se les va a olvidar eso? Y si saben que Él puede hacer ese milagro. Porque no es mucho tiempo lo que pasa para que se les olvide, ¿no? Si vamos más lejos, como cuando empecé yo les dije, a veces los evangelios, nos damos a veces los cristianos ya de 10, 20 años piensan, estos son para los principiantes, para los evangelistas que vayan al evangelio. Cuando a veces nos olvidan que Dios hay los 4 evangelios y nos ayudan
Esos evangelios es para mi iglesia, es para la persona que tiene 1 año o 10 años en el cristianismo. Ajá. Porque después están, ay, que ya me perdí el primer amor. Y nos olvida con facilidad las cosas, los eventos fuertes, un destello. Porque todo, la palabra es como un mar, entre más te sumerges, más vas encontrando cosas, más cosas que el Señor a veces ni siquiera habías meditado o habías puesto atención, no habías enfocado tus ojos hacia esa palabra. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y pasa, conociendo predicadores de 20, 30 años, yo no había visto esto. ¿Te das cuenta? Ponen atención a esos pequeños detalles. Por ejemplo, el 7 lo menciona 2 veces. Cuando les da de comer los 7 panes completos y después recoge las migajas, 7. O sea, una ligadura. Es mucho es simbología, es una de las cosas que a mí me encanta, ¿verdad? Pero para no confundir, para no confundir, que yo explicar simbología, experiencia, letras hebreas, una por una y significado. Entonces, 7 es un número importante. Sabemos que 7 es un número importante. No vamos a entrar, voy a multiplicar, tan solo si vemos de Génesis, a los 7 días que hizo el Señor, dice que el Señor descansó. Día de reposo. Entonces esto le puso el reposo y saben que siéntense, recuéstense. Sí. Y sí se ve que andaba así como dice la hermana, andaba bien apurado, ¿verdad? Porque en la alimentación de los 5,000 estaba en Bethsaida, después se fue a Genazaret, después a Tiro o Sidón, por el mar de Galilea, llegó a Decópolis y el último a Dalmanuta, esto en un promedio de 3-4 días, ¿no? Estaba hablando el Marcos escribe de esta manera. Fíjense, ¿cómo escribe Marcos? Cristo en acción, para que el pueblo que no es judío, pueblo que es gentil, ya sea chino, asiático, americano, europeo, asiático, de los 5 continentes, puede entenderlo, porque no explica tanto tradición, sino nos da un libro de acción para que le entienda cualquier nacionalidad. Por eso hay un procedimiento rápido, porque si uno empieza, vemos ¿qué sería? Entonces, la gente, yo no conozco a estos, no va a entender. Donde nos explica más eso es en el libro de Mateo, la genealogía. Marcos nos da más de doctrina. Juan es un libro más teológico, pero se mira simple, pero es un libro más teológico. Pero Marcos es para que nosotros lo entendamos. Y entonces es lo que nos dice. Lo hacía rápido para que todo el pueblo. Sí, como que hacía un círculo, un recorrido en círculo. Me acuerdo de la simbología que decían que vieron una bestia de 4 cabezas. Un ejemplo que puso un comentarista, que dicen que una de las cabezas era un león. Y el león lo viene considerando como el libro de Mateo, que es el león de la tribu de Judá y de todos sus descendencia. Luego vio una figura de un becerro, una cabeza de un becerro, y ese libro, ese evangelio lo consideran como el libro de Lucas, porque se da cuenta el becerro era un animal que está constante en el trabajo, en el arado, en aquel tiempo, trabajaba y sacrificio, arado y sacrificio. Lo miran como el libro de Lucas. El libro de Marcos lo miran como el hombre simple que puede entender, no es sencillo. Y la otra cabeza lo miran como la otra cabeza que es la cabeza de un águila. Lo miran como el apóstol Juan, o sea, el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, Juan mira como un águila, hermano. Mira más allá. Mira más allá, tiene una visión más profunda. ¿Por qué?
estamos en el Evangelio, bien, mira, hasta Génesis. En el principio Dios tenía... Más teológico, como dices. Pero también Juan es el que se le da la orden por Dios a la gran revelación. Es un ángel. Pero Marcos es un nombre simple que puede entender. Por eso está sencillo. Que depende también de la, como ejemplo, decirlo así, vamos a calendario chino. ¿no? El calendario chino depende del mes, la fecha, lo relaciona con un animalito. Sí. Así, Entonces, eso es son ejemplos simple, ¿ah? pero sí, hay que entenderlo de esa manera. Sí, sí. Eso. Es entenderlo. Hermano, pues sí pasa, porque esta escritura es escrita para nosotros que hemos creído en el Evangelio, pero muchas de las veces se nos olvida del poder que Dios tiene, de los milagros que ha hecho, y cuando nos viene así como quien dice, un problema o cualquier consecuencia, nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos de Dios. Por ejemplo, y es normal porque los apóstoles que anduvieron con el maestro, fíjense, Elías dice que era un hombre donde mató a 400 Baales, como de sacerdotes de Baales. Y luego después que hizo eso, se va y se encierra en una cueva. Entonces se olvidó del poder de Dios. Y así nos pasa a nosotros, que se nos olvida a veces cuando está el problema, el conflicto tan grande, nos acordamos. Tiramos la toalla y nos vamos corriendo a saber qué tipo de Dios tenemos acá. Pero siempre el Señor envía su auxilio y en su inmensa misericordia. Amén. Vamos a despedir el programa. Gracias por los que están viendo por internet, por YouTube, por YouTube. Damos gracias y que el Señor los siga bendiciendo. Es un placer compartir todos los estudios bíblicos. Damos gracias y quisiera orar. Vamos a orar. Ok. ¿Alguien puede orar? Yo voy a orar. Padre bueno, Señor bendito, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papá, dándote gracias, Señor, por este día que nos ha dado, Padre, por permitirlo, Señor, alabarle y bendecirle, Señor, porque es un privilegio para nosotros, Padre, venir a alabarle, Señor bendito. Gracias, papá, porque muchos, Señor, quisieran hacerlo y no pueden, Padre, pero usted, en su inmensa misericordia, papá, nos escogió a nosotros.